Hoy vamos a hablar sobre la química moderna y la historia de los iones, porque la química moderna es la historia de los iones. Y voy a hablarte un poco de qué son los iones, quién hizo los estudios y cómo se transformó todo esto. Igual te parece algo técnico, pero quiero contártelo para que entiendas que los iones tienen un fundamento básico y que cualquier enfermedad tiene inicio en un desequilibrio iónico de nuestro sistema. Bueno, pues te voy a contar que William Weld dio la vuelta al mundo la palabra científico en una reunión en una asociación británica para el avance de la ciencia en 1833. Fíjate cuántos años hace de esto. Pero ¿para qué te lo quiero contar? Porque justamente ese mismo año que se dio este nombre a la ciencia, tanto Weld como Faraday colaboraron para crear un nuevo vocabulario, una nomenclatura que permitiese a Faraday describir los resultados de sus investigaciones electroquímicas. Y en 1834 Faraday publicaría un artículo en el que justamente se habló en el Royal Society de Londres, en el que se introducía sistémicamente la nueva nomenclatura electroquímica, introduciendo los términos de ion, anión y catión. ¿Te ha parecido interesante? Pues vamos a seguir porque Faraday fue un gran investigador sobre qué sucedía en nuestro cuerpo y qué sucedía con los iones. Al igual que Faraday, hubo muchos investigadores que abrieron sus ojos ante toda esta revolución. Y Berzelius también, entre ellos, y justamente empezaron a descomponer sustancias junto con esta corriente eléctrica y depositaban estos polos eléctricos negativos y positivos, estos electrodos alrededor de estos componentes para separar sustancias. Alrededor de 1812 Berzelius había llegado a identificar la fuerza de la afinidad química con la fuerza de la corriente eléctrica, asumiendo que los átomos o grupos de átomos cargados se mantienen unidos por las fuerzas creadas por las cargas eléctricas opuestas. Esta teoría vino a ser conocida entre los especialistas como teorías dualistas o en general como electroquímica de la composición y descomposición química. Todos estos avances y estudios realizados por Berzelius estaban empezando a dar un descubrimiento sobre estas sustancias que así se denominaron. Y justamente como el hidrógeno es un compuesto de átomos iguales, por eso los átomos cargados negativamente de cloro podían sustituir átomos cargados positivamente por hidrógeno o hidrocarburos. Obviamente la teoría de Berzelius asumía que entre los enlaces tenían lugar entre iones, lo que llamaríamos enlaces iónicos polares. Todo esto que estás escuchando está sucediendo en tu cuerpo. Estamos compuestos por muchísimas sustancias y justamente estamos compuestos también por iones y sustancias electroquímicas que están dentro de nuestro organismo. ¿Qué es lo que pasó con todo esto? Bueno, pues después de que todos estos avances se dieran por todos estos científicos, otro médico, Artemius, lo que descubrió es que las moléculas de los electrolitos se descomponen y estos electrones cargados, cuando están en una disolución acuosa, como es nuestro organismo, aunque no haya corriente eléctrica presente, contribuyen a aumentar esa conducción de que los iones existen y que participan en muchos procesos físicos y químicos. Bueno, pues a final del siglo XIX, todas estas partículas ionizadas se convirtieron en un gran estudio de moda. Estaba de moda estudiar los iones y cómo afectaban a nuestro cuerpo, desde dónde están en la naturaleza, en playas, en fuentes donde hay aguas que se mueven, cataratas, etc. Ahí es una gran fuente de iones y la naturaleza está cargada a nivel energético por todos estos, también en el aire, cuando llueve, cuando va a romper a llover, hay una gran carga de iones y todo está formado por iones. Todas estas investigaciones lo que han dado lugar es a poder permitir ahora tener como resultado que en el siglo XX
Otros grandes científicos han retomado todas estas investigaciones, algunos de ellos conocidos como el contador Geiger, que contaba esta parte de radiactividad. Y bueno, pues la radiación cósmica también pudo detectarse gracias a sus efectos eléctricos de partículas ionizadas que podían verse gracias a estos rasgos que dejaban en la cámara de niebla inventada por Wilson en 1899. ¿Qué sucede? Que todas estas hipótesis electroquímica de que los iones existen fugazmente dentro de moléculas activadas ganó adeptos en el siglo XX y conforme la teoría electrónica daba sus primeros pasos de manos de Joseph, de Walter, de Gilbert, de Lewis Irving y de Langmuir. Lewis y después Langmuir identificaron el electrón como constituyente fundamental de los enlaces de valencia polar iónico y no polar convalente entre 1916 y 1919. Estas 2 décadas que siguieron fueron especialmente importantes, puesto que hubo grandes descubrimientos y muchos compuestos que se pudieron descubrir gracias a estas teorías sobre los iones, electrones, y esta historia de los iones pues es una parte lo que vengo a contarte hoy para que aprendas que los iones son mucho más de lo que nosotros creemos. Si te ha gustado y te parece interesante toda esta información sobre los iones y te gustaría saber cómo los iones afectan a tu salud y a tu vida, sigue viendo todos estos videos que estamos ofreciendo desde el InfaNew para poder dar más luz sobre todos estos tratamientos de salud que están revolucionando el mercado.